A reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del profeta Jeremías. Hear the whisperings of men. Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Denounce Delátenlo. Vamos a delatarlo. for those who were my Mis friends, amigos acechaban mi traspiés, for any mistake. a ver si se deja seducir y lo violaremos. Lo cogeremos y nos vengaremos de él. Vengeance on him. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Unforgettable, Señor de los ejércitos, O Lord of que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, let me que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti te encomendé mi causa. sing to the Lord. Canten al Señor, Praise the Lord. alaben al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Verbum Domini. In my distress I called. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. I love you, Yo te amo, Señor. my strength, Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, my fortress. mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. My God, Dios mío, my rock of peña refuge, mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. praised be the Lord, Invoco al Señor de mi alabanza, I am safe. quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. The breakers of death Me surged cercaban about, olas mortales, destroying floods torrentes overwhelmed. destructores. The cords Me of the envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me respondió. In my distress I En el called peligro invoqué al Señor, cried out to my grité a mi Dios. from his temple. Desde su templo Él me escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Lord Jesus Señor Jesucristo. Christ. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Lord Jesus Señor Jesucristo. Christ. Your words, O Lord, are Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. you have the message of Tú tienes palabras de vida eterna. praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesus Jesucristo. Christ. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria a tibi, Domine. The Jews picked up En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Jesus answered, Jesús les replicó, Is it not ¿no written está escrito en su ley, that you are God? yo les digo, son dioses? Calls them gods Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios? because I said, Si I no am the hago Son of las God. obras de mi Padre, If no I me do not crean. perform my Father's Pero works, si las hago, aunque no me crean a mí, even if you do crean not a las believe obras, me, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo Father is en in el me, Padre. I am in the Father. Then they tried Intentaron de nuevo him, but he detenerlo, escaped from their power. pero se les escabulló de las manos. He went back across Se the marchó de Jordan to nuevo the al place otro where lado John del was Jordán, baptized.
al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Verbum Domini. Sibi Christe. Many of our viewers and those Muchos de nuestros televidentes y aquellos de ustedes que son locales recordarán al padre Angelo Shaughnessy, quien estuvo con nosotros hace como 9 años atrás. El tiempo pasa rápidamente cuando uno es mayor, pero esta semana pasada, ayer, tuvo una cirugía importante. Había sido diagnosticado con cáncer en uno de sus riñones, así que tuvo que tener una operación importante y en este momento está recuperándose en cuidados intensivos. Pero prometimos orar por el Padre. Yo sé que Él no nos está escuchando en este momento, pero muchos de nuestros televidentes que conocen al Padre y son cercanos a Él, en especial aquellos en Pittsburgh y aquellos que lo ven, por favor extiendan nuestro cariño y nuestra promesa de que oraremos por Él. Esta semana pasada ha habido, tanto en los medios de comunicación secular como en la prensa católica, ha habido un poco de tumulto acerca de una entrevista realizada con el Papa emérito Benedicto XVI el año pasado. Y fragmentos o partes de esa entrevista han sido impresas en el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, y en esa entrevista el Papa emérito Benedicto XVI se refiere a lo que llamó una profunda crisis de doble cara en la Iglesia Católica, una profunda crisis de doble cara en la Iglesia Católica desde los años 60. Y entre las preocupaciones de Benedicto se encuentra la convicción de que otras religiones son iguales en el cristianismo en obtener la salvación, y también otro cambio en la enseñanza, nuestra enseñanza de que a menos que uno tema, se pueda perder la salvación eterna. Así que para resumir, para disminuir el entendimiento de que el bautismo sea esencial para nuestra salvación, de que la fe en Jesucristo sea necesaria. Y sí, todos conocemos la enseñanza de la Iglesia. Aquellos que nunca han recibido la prédica del Evangelio, si viven según la verdad, según la entienden, que el Señor por seguro puede salvarlos. Y no obstante, no queremos socavar la necesidad de que el Evangelio sea predicado al mundo. Jesús nos dio ese mandamiento a los apóstoles y a su iglesia, de salir al mundo y bautizar a todas las naciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, de darlo a conocer. Así pues, esta es una preocupación que nuestro pontífice en retiro comparte, de que nos falta el fervor o el entusiasmo. Y nosotros diramos, ¿acaso es necesario? Parece que hemos perdido ese fervor. Y él hace mención de los misioneros del siglo XVI, quienes tuvieron gran convicción de que aquellos que no habían sido bautizados serían condenados para siempre. Así que hacía falta salir a buscar almas para ayudarlos a tener ese encuentro con el Señor. Cuando alguna persona se enamora de alguien, queremos que todo el mundo conozca a esa persona. ¿Por qué no haríamos lo mismo en nuestra relación con Cristo? Tal vez no nos hemos enamorado con Él, o tal vez nuestro amor de Él se ha vuelto cotidiano, o nos hemos vuelto tibios. Nos hace falta despertar ese fervor en nuestro corazón, y eso es lo que nos motiva en la prédica del Evangelio.
Eso es lo que nos motiva en el ejercicio de la vida cristiana, en el ejercicio de la caridad, que otras personas lleguen a conocer a Jesús. Y luego ese temor, o no temor, sino ese cambio en la enseñanza. El Papa Emérito Benedicto XVI de ninguna forma está socavando ese énfasis en la misericordia. Sabemos que en su propia enseñanza Él nos recuerda de cuán profundamente nos ama Dios y de cuán misericordioso es Dios. Nos perdona todos nuestros pecados, pero debemos acudir al Señor y pedirle perdón para tener esa experiencia de su misericordia. Y no se trata solamente de predicar la condena del infierno, pero a veces puede que no haga daño. Predicar un poquito de eso. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros ha pensado en la realidad de que podemos perder el alma para toda la eternidad? Eso no es culpa de Dios. Eso es decisión propia de uno mismo. Él me dio el don de libre albedrío. ¿Cómo ejerzo ese don de libre albedrío? ¿Elijo estar a favor del Señor o realizo decisiones necias y abandono la verdad y me separo de Dios? Recuerden, nunca es Dios quien nos abandona. Somos nosotros quienes lo abandonamos a Él. Y cuando yo elijo pecar gravemente, estoy tomando una decisión voluntaria de esencialmente decirle al Señor, dame mi heredad, ya no te necesito más, así como el hijo menor, el hijo pródigo. Nosotros somos los que hacemos de lado al Señor. Pero ¿acaso reflexionamos sobre eso? Eso puede ser una verdadera fuente de conversión, una saludable fuente de conversión, cuando nos damos cuenta de que podemos perder el alma para toda la eternidad. Nuestra alma puede separarse de la fuente de vida para siempre, no durante un segundo, ni durante un minuto, ni un día, sino toda la eternidad. Ninguno de nosotros quiere eso. Queremos más bien cambiar nuestra vida. Diríamos, ¿qué es lo que tengo que poner en orden para no perder mi salvación? El pontífice retirado habla en esta entrevista de una interdependencia entre la fe y la salvación. Van de la mano. Y dice, sin atención a la salvación, entonces nuestra fe pierde sus cimientos, porque el propósito de nuestra fe en Dios, al final, es lo que nos salva. Cuando aceptamos esa promesa de redención, profesamos nuestra fe en Jesucristo como Redentor. Y él hace una pregunta, ¿por qué tratar de convencer a la gente de aceptar la fe cristiana cuando pueden ser salvados sin ella? Así que si a uno no le hace falta entrar a esa relación con Cristo, si a uno no le hace falta el bautismo, si el bautismo no es esencial, entonces ¿por qué tratar de convencerlos? No, hagan lo que quieran. Eso es relativismo. A menudo hablamos de eso. El Papa a menudo habló de eso durante su pontificado y también antes, cuando ellos dicen, las cosas son buenas tal y como yo soy, y las cosas son buenas tal y como tú eres, y todos seamos felices juntos. Pero no funciona así. Oh, tú siempre estás tratando de cambiarme. Yo siempre estoy tratando de cambiarte a ti. Pero cambiemos uno y al otro para el bien común. Cuando ponemos al mundo en el cristiano, cuando ponemos al cristiano en el mundo nunca está satisfecho con el cristiano. Le dice, tú sé cómo quieres ser. ¿Qué es lo que el mundo le dice al cristiano o al creyente? Tú guárdate tus ideas, tenlas guardadas en tu iglesia y no queremos saber ni nada de lo que pasa dentro de tu iglesia cuando salgas por esas puertas. Pero a veces eso ni basta. El gobierno nos dice ahora ustedes aceptarán lo que nosotros enseñamos sobre la enseñanza moral.
Por ejemplo, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. bigot if you say, well, A uno lo acusan de ser designed marriage between a union of one man intolerante and one woman cuando uno for the good dice, of the children. Dios decidió que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. And, beating over La gente the head inmediatamente tells se you rasga to las conform. vestiduras y le empiezan a pegar en la cabeza y nos dicen, tienes que conformarte. Your profession, that's what you believe. No se ve ninguna señal de You need to respeto. conform, you need to abide, you need to change. Nos dicen, ustedes tienen que cambiar la forma de pensar. Y la iglesia le dice lo mismo a la cultura. Esto no es bueno para ustedes. La realidad es que la verdad está de nuestro lado. Cuando estás con Cristo, hacia el mundo, lo quiera creer o no, Cristo ha de vencer. Nos separamos del Señor Everything falls apart. y entonces todo termina en caos. El Santo Padre retirado también dice lo siguiente, que el peligro es que esa idea de que no tenemos que aceptar la fe cristiana, de que podemos ser salvados sin ella, eso afecta a la fe de los creyentes también, afecta a los católicos. Él dice, esta idea también impide que los católicos vean necesidad de practicar su fe. Nos convertimos en católicos diluidos en el ejercicio de nuestra fe. ¿Por qué habría el cristiano de adherirse a la necesidad de la fe cristiana y su moral? Pregunta él. Si la fe y la salvación no son interdependientes ya más, incluso la fe se vuelve menos motivada. Este martes pasado, la oración colecta de la misa, dijimos lo siguiente, concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Así que le pedimos al Señor que crezca el número de creyentes. ¿Cómo crecemos como familia de Dios al tener más hijos? ¿Y cómo traemos más hijos a la casa de la fe? A través del bautismo. Todos hemos nacido de la misma madre. Cada uno de nosotros es llevado a la fuente bautismal. Y esta fuente bautismal es el santo vientre de la iglesia que ha sido impregnado con esta vida de Cristo. Así que cada uno de nosotros nace y nos convertimos en hermanos y hermanas porque nacemos del vientre de esta Santa Madre. Y Dios se vuelve nuestro Padre. Así que queremos llevar a otros a compartir en la participación de esta fe en Cristo, como ya he dicho. Lo que la Iglesia nos ha dicho que no hagamos es hacer proselitismo. No tenemos que tomar la Biblia, no tenemos que tomar el catecismo y empezar a pegarle a la gente en la cabeza. Una de las cosas que la Iglesia no dice es que ya no necesitamos evangelizar. Eso está en las Escrituras. Así que no hacemos proselitismo, pero debemos evangelizar. Y evangelizar significa compartir las buenas nuevas, tanto en palabra como en obra. Ya he mencionado esto bastante en homilías esta semana pasada, que no han sido televisadas. La mayoría de las personas escuchan la palabra, pero lo que al final les lleva a la fe es el testimonio de la vida cristiana. Es un encuentro con alguien que vive lo que cree. Eso es lo que la mayoría de las personas comparte. Y usualmente no se trata de algo tremendamente profundo. Es un acto de caridad en donde ven que esa persona verdaderamente cree en Jesús y esa persona verdaderamente trata de comportarse como Jesús. Realmente se trata de ver cómo otras personas viven una vida santa. Por ejemplo, tenemos a las parejas matrimoniales que a diario tratan de vivir una vida santa. Ellos se ven unos a otros desde dentro. Ustedes que son esposos y esposas saben cómo es cuando viven una vida juntos. Y le dicen a todo el mundo, no es perfecto. Y ustedes creen que todo el mundo
es capaz de darse cuenta, pero no podemos. No estamos examinando todas las parejas y analizándolos. Oh, ¿están profundamente enamorados o están parcialmente enamorados? Lo que vemos es la perseverancia. Vemos parejas que a diario viven esa santa vocación. Y eso le habla elocuentemente al mundo. Me gusta hacerle bromear con algunas de las parejas de casados con las que soy amigos y buscar canciones en YouTube, canciones de amor muy dulzonas y decirles, esto describe la relación de ustedes. Hay una canción en la que hablan acerca de ser la linterna uno del otro. La canción dice, tú eres mi linterna. Y me gusta enviárselos. Y usualmente recibo una respuesta bastante rápido. No, padre, ni siquiera se acerca. No, padre, nos negamos a cantarnos esta canción uno al otro. No, padre, no les gusta. Yo estoy ahí pensando, es una hermosa descripción del amor, haciéndoles bromas, en broma, a veces recordándole a las parejas de casados, ustedes se aman más profundamente de lo que ustedes muestran. Y esa canción que dice de ser la linterna de la otra persona, de alumbrarle la oscuridad de la otra persona, es lo que hacen. Es un testimonio que falta en este mundo para que la gente no subestime, especialmente los jóvenes que buscan el significado del amor, cuando vean parejas que son perseverantes durante 50 años y digan, caray, ¿acaso no es eso algo maravilloso? Sin saberlo nos damos cuenta que esto es Dios, el testimonio del amor duradero de Dios por nosotros. Imagínense, tan imperfecto como soy, Dios persevera en su amor por mí. Algo así de simple, como preguntar, ¿estamos viviendo una vida como familia? WTN de vez en cuando pone comerciales donde nos recuerda que no olvidemos de rezar, de bendecir la comida antes de comer. Pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes han comido juntos en familia? Y antes de comenzar, el papá y la mamá han bendecido la comida en oración. No es tan insignificante como ustedes creen. Deseo compartir algo que ya he compartido antes, pero nada más para ofrecerles un ejemplo de lo que el Señor puede utilizar para acercar a la gente hacia sí mismo. Hay un señor que vive aquí, en el área de Birmingham, y él había ido a confesarse. Él había compartido que esta era su primera confesión. Esto ocurrió hace varios años. Después le pregunté, le dije, ¿te puedo preguntar qué te llevó a unirte a la iglesia? Y me contestó, y él me dio permiso para contar esto en las homilías. Me dijo, yo antes era chofer de autobús escolar para niños pequeños. Y me dijo, uno de esos niños pequeños tenía uno de esos rosarios de plástico baratos que el hermano Leo le gusta regalar. Eso es un rosario de plástico barato que el papá le había puesto en su mochila al niño. Y el niño estaba jugando y se le cayó el rosario en el piso. Así que estaba yo dejando a los niños y estaba yo barriendo el bus y encontré el rosario. Lo recogí y pensé, es hermoso. No se trata de algo no es algo que yo debo botar a la basura. Así que puso el rosario en su bolsillo, lo llevó a casa y lo colgó en el picaporte de su puerta, en el dormitorio, en su casa. Y me dijo, ese rosario estuvo colgado ahí bastante tiempo. Y después me mudé de casa. Estaba empacando mis cosas, me mudé a otra casa, saqué ese rosario de la puerta y lo iba a colgar. Estaba pensando que lo iba a colgar en el picaporte de mi dormitorio en otra casa. Y entonces pensé, yo debería rezar esto, debería por lo menos aprender de qué se trata. Así que investigó y aprendió a rezar el rosario y pensó, caray, no es tan complicado. Así que empezó a rezar el rosario. Y eso lo llevó a entrar a la fe católica.
gives this testimony. Y él da ese testimonio. Yo a menudo lo veo en First Saturday devotions. la capilla de las hermanas siervas para las devociones dominicales. Prayer. El Señor hasta el día de hoy me dice, el rosario es mi oración favorita y María me llevó a tener esta relación con Cristo y su iglesia. And he's changed things. Y ha cambiado cosas. You know, a parent sticking en a su vida. rosary in a little child's book Bastó bag. con que un papá pusiera el rosario en la mochila de su hijo y que el niño, al ser niño, se le perdiera. Y eso hizo la diferencia. So as we say that Así the que church is to cuando grow decimos in que la iglesia debe crecer en numbers, números, the faith is to grow in que la numbers, casa de la let fe me debe crecer en make this números, clear. It's not a déjenme political dejar algo claro. No se trata de un enfoque político. Esto no se trata de todos los políticos que están allá afuera. ¿Cuál de nosotros le cree a alguno de esos políticos? We don't. No les creemos. We try to listen to what Tratamos de each one is escuchar saying, something that might be the al que closest dice algo to what que sea lo más cercano a lo que creemos, But do any one of us pero really alguno de in our heart nosotros believe verdaderamente anything en that's nuestros coming out of corazones any creemos algo mouths? de lo que sale de las bocas de esos políticos. They're all Decimos, saying no, what they need todos to dicen to lo live necesario para their camp. atraer a la gente hacia The church su doesn't do that. facción, pero la iglesia We're no not hace eso. talking about like No one of estamos the hablando de politicians como out uno de there. los We're not políticos saying allá afuera. we're trying No to estamos be diciendo, estamos huge, you know, tratando that's de not ser enormes. trying to just do whatever Así we no have somos to do. nosotros. Huge numbers. No, That's not how we así no es como evangelize. evangelizamos nosotros The tampoco. church simply La iglesia preaches the simplemente truth. predica la Invites verdad, us to an encounter nos invita a with un Jesus encuentro Christ. con Jesucristo And we adapt that y teaching, we adaptamos esa adapt the enseñanza, truth to adaptamos our la modern verdad a times, nuestros not tiempos changing. modernos. Jesus No is the cambiamos la same verdad. Jesús yesterday, es el today, and mismo, forever. ayer, hoy y para We have to siempre. teach and present Pero tenemos Christ que in a way presentar y enseñar a different for Cristo de una every forma age. diferente para So I todas give las you eras. this example Así que from les doy el a siguiente worldly, ejemplo perspective. desde una perspectiva We say mundana. that sugar is Decimos not que el healthy. azúcar no es That's the saludable. teaching. Esa es la An enseñanza, excess of sugar is not que un exceso de azúcar no es How do algo we saludable. present that to ¿Cómo someone presentarle that's eso a little person? a una persona Sugar is not de corta edad, a un They niñito? could care El less. azúcar no es You saludable. look at your No les grandchildren, importa. look at your Cuando children. miran a sus Okay, nietos y a sure, sus it's not hijos, healthy, I'll leave it aside. dirán, sí, They seguro, still no es want it. saludable. Lo And haré so de you lado. say what? Pero ellos It todavía lo makes quieren. your teeth rot. ¿Qué es lo que dice uno, qué es lo que le dice uno a That ellos make it real entonces? serious. Makes my Ah, teeth se te van a Yes, your teeth will fall out. caer los dientes, se te van a picar los dientes y se te van a caer. You know that it can affect El them niño at first. dice, caray, se me van a caer We los get a little dientes. bit older, we say, Hay "Eat cierta too much verdad en sugar ello. makes you fat." Pero cuando uno es un poco mayor, uno dice, cuando You uno come learn the demasiado truth. There's azúcar, the truth uno engorda, manifests, igual que el padre you Anthony. know. Uno So we use se that. entera de We la say, verdad "I guess it's manifestada. not healthy." Así que uno dice, ok, As we get a little no es bit saludable. older, so Cuando we uno say, envejece un "Too poquito much más, sugar uno dice, contributes to the onset demasiado of azúcar diabetes, contribuye a que and uno se vuelva or it diabético triggers cancer. o What do we say? puede activar el cáncer. Sugar, ¿Qué es lo que estamos an diciendo? excess of sugar Que is el exceso unhealthy. de azúcar no es saludable. Avoid it Hay que evitarla for your own good. para el bien propio. You know, this is how we adapt Así es that como teaching to adaptamos the esa audience enseñanza that a is la listening audiencia to que us, nos or está to whom escuchando we are o trying to instruct. a quien estamos This is what tratando we de do with the instruir. truth of Eso es Jesus lo que hacemos Christ. con la We don't verdad de distort Jesucristo. him. No lo We distorsionamos, try to present tratamos him de and the truth presentarlo y a in la a way verdad that is de una manera understandable que to sea those who are comprensible para aquellos que están escuchando, so that everyone can de come manera que to todos puedan believe. llegar a creer en Él. Our Holy Father also said Nuestro in Santo that Padre también dijo en esa entrevista that we are pulled to God by God. que somos Not by jalados our hacia Dios impulses. por el propio So it's this Dios, God no por who is nuestro this propio impulso. one who by his very Dios, love Dios quien is es drawing the soul to himself. aquel que por su amor And we need to allow llama el alma a ourselves su lado, to be drawn nosotros up debemos into permitirnos ser atraídos hacia Él. He who is divine took Aquel on que a es share in divino our human nature Tomó participación en to nuestra naturaleza experience humana what we heard para in the experimentar psalm lo que today escuchamos and en el verse Salmo 3. de hoy y en la primera The lectura. breakers of death surged round about me, the destroying floods overwhelmed me. The Me cords of acercaban the olas nether mortales, world torrentes enmeshed me. destructores me The envolvían las snares redes of del death abismo, overtook me alcanzaban los lazos de la muerte. Beautiful description of Una the hermosa passion. descripción de la pasión de Cristo.
a description of una what descripción de lo que cada uno de nosotros siente cuando naufragamos y buscamos al Señor. And then we call out, Y entonces we call out to God. llamamos a Dios desde las And our profundidades voice is y united nuestra with the voz voice of our Redeemer, se une con la voz de who cried nuestro out to his Redentor, Father. quien llamó a In su my Padre. distress I called upon the Lord and cried En el out to peligro my invoqué God. al Señor, From grité his a mi temple Dios. he heard Desde my su voice, templo Él and escuchó my mi cry voz to y him mi grito reached llegó a his sus ears. oídos. This is the cry of Christ in Ese his es el grito de passion Cristo en and su upon the pasión cross. y en la And we cruz. know that God Y is sabemos the one que who Dios drew es Christ el to que himself. acercó a Cristo hacia Él. The Lord raises El us up Señor in our pride. Nos pone de pie cuando gritamos a Él. Así que si estamos pasando por alguna dificultad con esa realidad de querer ser salvados, lo único que necesitamos es elevar nuestra voz, extender la mano, y es Dios quien nos lleva hacia sí. Él es el poder que nos atrae hacia Él. Y así que nos permite esa libertad de ser llevados hacia Él.